Efesios capítulo 6, versículos 10 hasta el 17. Ponte toda la armadura de Dios. Si estamos bien armados, si estamos bien preparados, podemos enfrentar cualquier lucha, podemos enfrentar cualquier tarea y tenemos muchas más posibilidades de tener victoria. Y en este caso tenemos todas las posibilidades de tener la victoria. Ponte toda la armadura de Dios. Capítulo 6 de Efesios, versículos 10 hasta el 17, dice la palabra de Dios: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados los pies con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual puedan apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hoy en día se habla mucho de guerra espiritual, hemos escuchado de ese tema mucho y es uno de esos temas en los que muchos se encuentran en extremos, ¿verdad? Están por un lado los que no creen que hay tal cosa como guerra espiritual, ignorando totalmente lo que la palabra de Dios dice, que nos dice que estamos en una guerra constante, pero por otro lado están otros que todo lo atribuyen a demonios y todo es una guerra espiritual, lo cual les hace vivir una vida completamente desbalanceada, sin entender que el Señor dijo que en este mundo tendríamos aflicción. Y fue una promesa del Señor en un sentido, ¿verdad? Hoy vamos a enseñar cuál es la verdad de la palabra de Dios para que la apliquemos y tengamos éxito en todos los días de este nuevo año, en todos los días de nuestra vida. Cuando estudiamos la carta a los Efesios, vimos que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Si se dan cuenta, en el pasaje que leímos dice que podemos apagar todas las flechas, todos los dardos de fuego del maligno, no algunos, podemos apagarlos todos, podemos resistir en todo. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Leímos también o estudiamos también en Efesios que Cristo ha venido para unir a todos los hombres, que Dios va a usar a su iglesia para cumplir con este propósito. La iglesia de Jesucristo es el único lugar donde los hombres pueden unirse, en realidad. También enseñamos en Efesios que debemos vivir una vida agradable delante de Dios, para que podamos hacer la obra de Dios. Que podemos vivir una vida agradable delante de Dios por medio de la llenura del Espíritu Santo. Efesios 5:18 que dice, por tanto, sean llenos del Espíritu. Ahora por último se nos dice que vivimos en una guerra espiritual constante, y que por medio del poder y las armas que Dios nos ha dado podemos ser más que vencedores. Podemos ser más que vencedores. Hermanos, la vida cristiana la vida cristiana verdadera, como toda moneda verdadera, tiene dos caras, ¿verdad? Por un lado somos salvos por la gracia de Dios. Llegamos a ser salvos no por algo que hiciéramos, no por méritos. No la podemos comprar, no la podemos alcanzar porque somos buenos. Es un regalo de Dios, la gracia de Dios. Pero por otro lado, la otra cara de la moneda es que somos responsables de lo que hemos recibido. La responsabilidad que tenemos con lo que Dios nos ha dado nos va a ayudar en nuestro crecimiento espiritual, a recibir las recompensas de las cuales hablamos la semana pasada, ¿verdad? Ahora, este pasaje habla de la verdadera lucha que tenemos todos los verdaderos creyentes y nos enseña también cuál es nuestra responsabilidad en esta guerra espiritual. Somos responsables en esta guerra. Nadie puede fortalecerse por nosotros. Nadie puede ir al gimnasio por usted, ¿verdad que no? Puede ir usando su carnet, pero él es el que va a ser favorecido, no usted. Nadie puede fortalecerse por otros, vestirse por otros, hacer frente por otros, mantenerse firme por otros. Tenemos que hacerlo por nosotros mismos. Inclusive hay cosas que Dios no va a hacer por ti. Recuerdan que cuando el Señor sanó al paralítico le dijo, levántate.
El Señor no lo levantó. El Señor le dijo, está sano. Y el hombre tuvo que creer que estaba sano y tuvo que levantarse. El paralítico pudo pasar el resto de su vida sano sin caminar. Y es lo que quizás algunos de nosotros o algunas personas están viviendo, ¿verdad? Teniendo la promesa de Dios ahí de que nos ha dicho algunas cosas, nosotros todavía seguimos viviendo como si no hubiésemos recibido eso que Él nos ha dado. Pero tenemos que comenzar a disfrutar en el nombre de Jesús. Amén. Algunas enseñanzas del pasaje, hermanos, son: primero, el poder es del Señor. Fortalezcanse en el poder del Señor. Olvídense de lo que andan diciendo por allí. Eso suena como una canción, ¿verdad? Olvídate de lo que dicen por allí. Ese es un buen tema, Andrés. Ahora, el asunto es que andan diciendo por allí que usted puede, usted tiene poder, usted lo va a lograr. Mentira, no le crea. Fortalezcanse en el gran poder del Señor. Él es el que tiene el poder para que usted pueda vencer. Pero el Señor me ha dado capacidades, por supuesto que sí. Pero si tú te descuidas y si lo dejas a Él, vas a andar en tus propias fuerzas y no vas a tener la posibilidad. Estamos hablando de guerra espiritual, estamos hablando de vencer en el ámbito espiritual, estamos hablando de ser personas que agradan a Dios. No estamos hablando de hacerse ricos y otras cosas que usted puede hacer por usted mismo, ¿verdad? Descuidando y maltratando otras cosas que para nosotros son las más importantes y para Dios son las más importantes. Hermanos, el poder es del Señor. Segundo, las armas son espirituales y son de Dios. Tercero, el diablo es real, es astuto. No es un personaje de caricaturas, no es de comiquita. Muchos dicen, yo no creo en el diablo. Mi papá siempre tenía un chiste con las personas, siempre. Y en los momentos que era oportuno, ¿no? Y a veces le decía a personas, hermano, hermana, ¿a usted nunca le ha salido el diablo? Y le decía, no. Entonces le decía, con razón lo tiene por dentro. Y lo tiene vivito, ¿verdad? Entonces, no se crean que el diablo es un personaje de fantasía, es real. Y la palabra de Dios dice que es astuto y nos está haciendo frente constantemente. Nos está haciendo guerra constantemente. Y alguien decía, no sé si es bíblico o no, pero decía que el diablo no se toma vacaciones. Y una vez el pastor le dijo a su iglesia que se iba a tomar unas vacaciones porque las necesitaba. Y alguien le dijo, el diablo no se toma vacaciones. Y el pastor le dijo, ¿usted quiere que yo sea como el diablo o que sea diferente? ¿Verdad? Porque nosotros sí necesitamos vacaciones, y me refiero a todos nosotros, ¿verdad? Cuarto, nuestros enemigos no son humanos. Su enemigo no es su esposo. Su enemigo no es su esposa, no es su suegra, su suegro, no es sus compañeras o sus compañeros, su jefe. Sus enemigos, como los personajes mencionados, son reales, ¿verdad? Autoridades, huestes espirituales de maldad. Los enemigos son reales, son seres espirituales y son poderosos. Así que no ore contra su esposa, ni contra su esposo, ni contra su jefe, ¿verdad? Es que usted no conoce, yo no importa. El asunto es que la Biblia dice que usted tiene que orar es contra el enemigo, y el enemigo es Satanás y sus demonios, sus legiones. Quinto lugar, aprendemos también que no estamos solos ni estamos desarmados. Contamos con Dios y con todas las armas que Él nos ha dado, que son armas espirituales poderosas para derribar cualquier argumento, cualquier enemigo, para enfrentar cualquier lucha que tengamos que presentar. Hermano, usted no le tenga miedo a los demonios ni le tenga miedo a nada de eso. O sea, no hay tal cosa como un cristiano que le tenga miedo a esas cosas. ¿Por qué? Porque usted tiene el poder del Señor, el gran poder del Señor que le da la fuerza, la sabiduría, la capacidad de enfrentar cualquier cosa y ser más que vencedor. No estamos solos ni sin armas. Si estuviéramos solos no tendríamos ningún chance. Y en sexto lugar, con las armas que hemos recibido tenemos asegurada la victoria. La victoria ya es nuestra. La victoria está asegurada. Este es uno de esos pasajes de acción que nos impulsan a hacer algo y nos muestran que la vida cristiana no es pasiva, no es no hagas, no hagas, no hagas. Es haz. La vida cristiana es activa, no pasiva. Observen los verbos rápidamente que leímos, ¿verdad? Fortalezcanse, pónganse, resistan, manténganse, tomen. Todos estos verbos hablan de algo que nosotros debemos de hacer.
Algo que usted tiene que hacer, algo que yo tengo que hacer para conquistar en esa guerra espiritual, para conquistar en esa batalla. Si algo que Dios no enseña en su palabra o no aprueba en su palabra es la flojera. En ningún sentido. Y recuerden que todo lo material es figura de lo espiritual, ¿verdad? La palabra de Dios nos manda siempre a esforzarnos, nos manda siempre a trabajar, nos manda siempre a estar pendientes, nos manda siempre a estar alertas, despiertos, nunca dormidos ni pasivos. Ahora, ¿qué significan estos verbos? ¿Qué significan estas palabras, verdad? ¿Cómo nos ayudan a nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra lucha diaria? Hermanos, y no piense que la guerra espiritual es solamente, es como que si hubiera en la vida a departamentos, ¿verdad? Compartimentos, como si pudiéramos decir, bueno, ahora esto es espiritual y esto es material. No, todo lo que estamos enfrentando a diario es una guerra espiritual, porque estamos tomando decisiones si obedecemos a Dios o si no lo obedecemos. Si hacemos lo mejor de nosotros o si no. Si hacemos lo óptimo, lo excelente o si somos mediocres. Todo es una guerra espiritual. Nuestro trabajo, en todo lo que enfrentamos a diario, entendemos que es una guerra espiritual, que lo hacemos para el Señor. Somos los mejores en nuestro trabajo, amén. Alcanzamos las metas que nos proponemos, tenemos prioridades, queremos hacer lo mejor de nosotros en todos los aspectos. Entonces, en ese sentido, todo es una guerra espiritual. Estas palabras, fortalezcanse. La palabra en el griego es en dinamo, viene dinamo, dinamita, dinamo, lo que produce las cosas, ¿verdad? Cuando hablamos de dinamita hablamos de fuerza, de poder, de algo que tiene la capacidad de hacer algo, de hacer algo muy grande. Y la palabra es ser o estar fuerte, llenarse de fortaleza, recibir fuerza, ser fortalecido, crecer en fortaleza. La palabra fortalezcanse es algo activo, que siempre nos estamos fortaleciendo. Siempre podemos o tenemos la posibilidad de hacerlo mejor. Siempre. Siempre podemos hacerlo mejor. Si usted es el vendedor número 1, usted puede ser aún mejor, puede ponerse metas y mantenerse allí. Nos damos cuenta que en las disciplinas deportivas los número 1, ¿verdad? Los que alcanzan las metas, si no se ponen las pilas, hay muchos que están ahí pegaditos a él. El número 1 en el tenis puede pasar a ser el número 2 rapidito si no se mantiene activo, si no se mantiene fortaleciéndose, si no se mantiene trabajando, haciendo lo que tenemos que hacer. Hermanos, nosotros debemos mantenernos de esa misma manera, activos, fortaleciéndonos, fortalezcanse en el poder del Señor. Y tiene que ver también con ser audaz. Tiene que ver con ser audaz. En estos días mi hija me dijo, estábamos hablando de hacer ejercicios y de ponernos más activos en algunas cosas. Y me dice, papi, haz Insanity, por 90 días haz ese trabajo. Yo le digo, ¿tú crees que yo puedo? Me dijo, claro que puedes. Me dio todo el ánimo, ¿verdad? Si a alguien le sobra un juego de por ahí de los DVDs, eso me lo puede prestar por 90 días. Para no comprarlos yo. Pero el asunto es, hermanos, la idea es también ser audaz, enfrentar retos, hacer las cosas que pensamos que a lo mejor no podemos. Ser audaces en ese aspecto, ser valientes, tener coraje, con voluntad y determinación, fortalecernos. Si seguimos pensando que no podemos, recordemos que el poder es del Señor y Él está, la disposición de Él para llenarnos de ese poder está completamente abierta y disponible para todos. Podemos hacerlo en el nombre del Señor, amén. Podemos hacerlo, fortalezcanse. La otra palabra que dijimos es pónganse. Y la palabra es endío, que significa sumergirse en algo, ponerse, vestirse a sí mismo. Acción otra vez, usted tiene que hacerlo. Pero es no solamente ponerse una ropa, sino es sumergirse en aquello. Ser revestidos completamente de aquello. Pónganse. Otra palabra es hagan frente. La palabra es sistémica, que quiere decir causar o hacer parar, hacer detener, hacer frente, poner, arreglar, disponer, pararse frente a algo, establecer algo, causar a una persona o algo mantener su lugar, guardar intacto, escapar sin daño. Todo eso en esa palabra. Es decir, acción, muévase, hágalo, dispóngase, haga frente, manténgase inconmovible, esté firme. Alguien que no duda, alguien que no titubea, alguien que está
parado en lo que cree y de ahí nadie lo mueve. Otra palabra es resistan. Quiere decir ponerse a uno mismo frente a alguien, resistir, oponerse. Y cuando lo hacemos en nuestras propias fuerzas, quizás no podemos resistir. Andrés hablaba de la comida, ¿verdad? Algunos tienen problemas con la comida. Yo no tengo ningún problema con la comida. Pero el asunto es que si tenemos problemas con algunas cosas, ¿verdad?, que nos hacen daño y no sabemos que no debemos comerlas, ¿verdad? Usted puede orar por sanidad, o si el Señor le dice no, usted tiene que oponerse, tiene que resistir. Y en el poder suyo usted no puede, pero en el poder del Señor usted puede. El Señor y usted son más que suficientes. Resistan, oponerse. Cuando en su trabajo se le presenta la oportunidad de lograr un ascenso, pero sabe que tiene que hacer algo que no es completamente ético, que no es del agrado del Señor, ¿verdad? Se presenta ahí una lucha. Wow, ¿qué hago? ¿Hago lo que es correcto o lo que me conviene? Entonces usted debe ponerse toda la armadura de Dios y debe oponerse a aquello. Usted debe resistir, debe enfrentar aquello y en el poder del Señor vencerlo, en el nombre de Jesús. Otra palabra, tomen. La palabra es analámbano o analambano, que significa tomar algo, agárrelo, póngaselo, ¿verdad? Y úselo. Es algo para ser usado. Dice la palabra que podemos estar firmes. Cuando venga el día malo, es como cuando el Señor dijo, en el mundo tendrán aflicción. Aquí dice, cuando venga el día malo, no es que si viene el día malo, cuando venga, va a venir. Prepárese, ¿verdad? En el 2016 van a haber días malos. Esperemos que los mejores o que la mayoría sean buenos. Esperemos que la mayoría sean buenos. Y va a tener que ver con ¿qué dijo Andrés? Prioridades y anhelos. Prioridades. Va a tener que ver con la determinación, va a tener que ver con lo que usted decida. Hermanos, si queremos tener resultados diferentes en este año, si queremos tener cosas diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes para lograrlas. Si seguimos haciendo lo mismo de siempre, ¿verdad? Ya sabemos que vamos a estar donde siempre hemos estado. Pero en el poder del Señor nosotros podemos enfrentar aquello. Así que podemos estar firmes. Dice la palabra de Dios y describe una armadura espiritual. Algunos dicen que la armadura, la mayoría dicen que era de un soldado romano, otros dicen que era de un soldado judío, pero no importa. El asunto es la descripción que se nos da, ¿verdad? La primera cosa es que se nos dice el cinturón de la verdad. Se refiere al cinto de cuero que se ponía primero. Aunque esta no era la armadura en sí, era muy importante porque mantenía todas las demás partes de la armadura y la vaina donde se colocaba la espada, ¿verdad?, las mantenía unidas. Cuando esta estaba atada, o el cinturón de la verdad estaba atado adecuadamente, le daba al soldado un apoyo interior de confianza, de seguridad. Hermano, lo que nos debe hacer seguir hacia adelante, lo que nos debe hacer estar seguros, es la verdad. ¿Qué dijo Jesucristo? Yo soy la verdad. Mi palabra es verdad. La verdad es la palabra de Dios. Cuando nosotros andamos en la verdad, no tenemos que recordar nada. Recuerden que hablamos de eso en una ocasión. Si usted sabe cuál es la verdad y si usted dice la verdad, no tiene que estar pensando, déjame ver qué fue lo que dije en aquella ocasión. ¿Qué fue lo que escribí en aquella aplicación? ¿Le ha pasado algo así en alguna ocasión? Ups, no levanten su mano, ¿verdad? Pero el asunto es que, hermanos, si decimos la verdad, no tenemos que recordar nada, es la verdad. Cuando estuve haciendo mi aplicación a la ciudadanía, estuvimos ahí en la oficina de inmigración, mi esposa, mi hijo Efraín y yo, y salió un señor, tenía una cara de muy buenos amigos, y el apellido era Malosky. Era húngaro, por allá. Y los tres dijimos, ay Señor, que no nos toque ese señor. ¿Verdad?
Efraín Silva, cuando yo pasé, imagínense, yo vine a este país en 1989 y antes viajaba mucho. Y él quería que yo le dijera las fechas de todas las veces que yo había salido y entrado al país. Y yo le dije, yo vine el 29 de junio de 1989. Ajá, ¿y cuándo salió del país? Yo le dije, usted lo tiene ahí escrito en el formulario. ¿Y cuándo entró otra vez? Usted lo tiene escrito en el formulario. Y usted lo tiene ahí escrito. Yo no recordaba todas las fechas, pero yo le estaba diciendo la verdad. Y todas las preguntas que me hizo fueron exactamente la verdad. Yo no tenía que recordar nada, ni inventar nada, ni crear nada. Era la verdad. El Señor me miraba por encima de los lentes y escribía, y escribía, y escribía. Cuando salimos, mi hija, mi esposa y mi hijo, contentos, felices, el señor Malosky a mí me dijo que habían algunas dudas en mis respuestas, que por lo tanto iban a tener que hacer unas averiguaciones. Está bien, haga todas las averiguaciones que usted quiera, le estoy diciendo la verdad. A la semana me llegó el formulario, todo aprobado, todo como era. Lo que quiero decirles, hermanos, cuando estamos diciendo la verdad, usted no tiene que estar pensando, ¿qué fue lo que...? No, esa es la verdad. Cuando andamos con la verdad, andamos seguros, andamos confiados. Ahora aquí estamos hablando de la verdad de la palabra de Dios que trasciende a todo lo que estamos diciendo a detalles en nuestra vida, en nuestras cosas regulares, ¿verdad? Pero la verdad siempre nos va a dar a nosotros la seguridad. Hermanos, ahora, aquí se refiere a la revelación objetiva de Dios. Esta verdad se refiere a la palabra de Dios que no cambia. La palabra inspirada de Dios que no cambia. El hecho de que Dios haya hablado y se haya revelado a nosotros es la base en la cual todas las demás piezas de la armadura se sostienen. Y esto nos da una confianza implícita. Está allí, esa confianza está allí, porque es la palabra de Dios. Todo lo demás va a depender de la palabra de Dios. Me están pidiendo un consejo, dígale lo que la palabra de Dios dice. Es que no sé si debo hacer aquello o aquello, ¿verdad? Esto es deshonesto, ya debe estar descartado, porque no es lo que Dios quiere para su vida. Bueno, es que aquí tengo que decir algo que así no fue exactamente como pasó. Entonces no lo diga, dígalo exactamente como pasó. Es que me voy a meter en problemas. ¿Con quién? Quizás con tu jefe, quizás con tu esposa. De paso, que no deberías haber hecho algo que no estaba bien, ¿verdad? Y si lo hiciste, la única manera de salirte es diciendo que la verdad de una vez por todas. Es mejor ponerse rojo una vez que 50 veces amarillo, ¿sí o no? Entonces, hermanos, la verdad de la palabra de Dios nos va a proteger. Todas las demás piezas de la armadura se sostienen con el cinturón de la verdad. A menos que estemos seguros que Dios nos ha hablado con certeza y autoridad suficientemente en la Biblia, nunca podremos depender de su provisión completamente. Porque Dios nos ha hablado en su palabra. Si lo sabemos, lo hemos experimentado, lo creemos. Entonces vamos a tener dudas. Vamos a tener dudas en cuanto a las inversiones que hacemos, vamos a tener dudas en cuanto a las ofrendas, en cuanto a los diezmos, siempre vamos a andar, es que no sé qué debo hacer. Haz lo que Dios te dice en su palabra. Y Dios se va a glorificar. Habla también de la coraza de justicia. La coraza en realidad cubría la parte superior del cuerpo, el pecho y la espalda, y protegía los órganos vitales de heridas y sangramientos debido a estocadas en el combate, ¿verdad? Esto se refiere no a nuestra justicia o a nuestras buenas obras, porque la palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno, que nosotros no somos buenos. Se anda diciendo por ahí también, ¿verdad?, que nuestro problema es de autoestima, que no nos apreciamos demasiado. Yo creo que nuestro problema es que nos apreciamos demasiado y pensamos que lo que hacemos todo es bueno, cuando la palabra de Dios dice que no. Pero si dependemos del gran poder del Señor, podemos hacerlo, podemos serlo, ¿verdad? En nuestras propias fuerzas no podemos. Ahora, mis amados, no es nuestra justicia, sino más bien se refiere a la justicia de Cristo. Es nuestra posición en Cristo, de acuerdo a Filipenses, lo que nos permite acceder a Dios, lo que nos permite llegar a Dios, lo que nos hace dignos en poderlo representar. Y la coraza de justicia tiene que ver con el hecho de que ya Cristo nos ha justificado. ¿Y qué significa? Que Él nos ha hecho justos, que ahora Dios no nos ve como pecadores. Dios no nos ve como
personas que hemos hecho lo malo delante de Él. Nos ve como justos, justificados. Hermanos, el diablo, Satanás, siempre está, y otras personas también, ¿verdad? Que pueden ser, no son los enemigos, pero son usados a veces por el diablo y por Satanás. Están siempre usando los pecados para manipularnos, ¿sí o no? Y para llevarnos al campo de nuestra propia justicia. Porque ahí, cuando nosotros dependemos de nosotros, cuando hacemos las cosas en nuestras fuerzas, Satanás sabe que somos débiles y somos más vulnerables a los ataques de él. Pero cuando enfrentamos al enemigo con la justicia de Cristo, entonces no hay nada que él pueda hacer. Y el diablo entonces nos acusa. Y el diablo nos dice, Efraín, pero tú hiciste esto, contestaste mal, levantaste la voz, gritaste, pensaste mal, viste aquello, viste lo otro. Y si yo me pongo en un argumento, si me pongo a discutir, a la final estoy perdido. Porque si levanté la voz, porque si miré algo que no debía, porque si tuve una mala actitud, ¿verdad? Así que yo no puedo enfrentar al enemigo con mi propia justicia. Cuando nos reclaman algo que sabemos está mal, ¿cuál es la respuesta nuestra? Inmediatamente bajamos la cabeza y decimos, sí, ¿verdad? Me equivoqué. Debería ser, ¿verdad? Algunos como yo, no sé cuántos son como yo, ¿verdad? Siempre que me dicen algo, yo busco una razón que me justifique el haber hecho lo que hice. ¿Alguno está conmigo? ¿Alguno actúa como yo? Ah, no, pero es que yo te lo dije porque tú me dijiste. Si tú no me lo hubieras dicho, y si tú no hubieras venido con ese airecito que tú muchas veces vienes, ¿verdad? Y golpeadito, yo no te hubiera dicho aquello. ¿Se dan cuenta? Entonces siempre buscamos una justificación. Y cuando el enemigo nos acusa, si nosotros vamos a nuestras propias fuerzas, con nuestra propia justicia, estamos perdidos. Tenemos que ir con la coraza de justicia. Hermanos, la acusación de Satanás hacia nosotros viene de diferentes maneras. Cuando una persona no es salva, no tiene opción. Pero cuando una persona es salva, conoce a Jesucristo y se ha vestido y se puede vestir con la coraza de justicia, ¿verdad? Puede enfrentar al enemigo de esa manera, con la justicia del Señor. Yo soy un pecador empedernido. Eso no es justificación para hacer las cosas malas que hago, porque puedo enfrentar al enemigo y seguir firme. Puedo apagar todos los dardos de fuego del maligno. Pero la realidad es que a veces no lo hacemos, y cuando enfrentamos eso en la justicia del Señor, entonces estamos seguros de que el enemigo ya por allí no va a encontrar cabida. El Evangelio de la Paz. Calzados los pies con el Evangelio de la Paz. Estas eran sandalias rústicas que ayudaban a los soldados a proteger sus pies y mantenerles de una manera cómoda, ¿verdad? De una manera confortable, ¿verdad? Una transliteración en el movimiento de la batalla, cuando aquello estaba tan caliente, ¿verdad? Cuando la batalla estaba fuerte. Y la Biblia habla de que estos zapatos son las buenas nuevas de salvación que Dios nos dio a través de Jesucristo. Isaías 52:7 nos habla de hermosos son los pies de los que traen las buenas de salvación, ¿verdad? Recuerdo que teníamos un evento evangelístico en una ocasión y uno de los grupos se llamó Los Pies Hermosos. Porque la palabra dice que los que llevan las nuevas de salvación son de pies hermosos, en el sentido de que cuando nosotros llevamos la salvación, el mensaje, el evangelio de la paz, estamos llevando algo que la gente quiere escuchar. El cristiano victorioso, mis amados, es el cristiano que testifica. El cristiano que calza sus pies, como dice el eslogan de los Boy Scouts, siempre listos. Tenemos los zapatos siempre puestos, lo que significa que estamos siempre listos. El evangelio de la paz. Nunca deje de testificar a pesar de las circunstancias. Siempre hable de lo que el Señor hace, no de lo que usted es. Mucha gente dice, yo no puedo ser cristiano porque mira, tengo un compañero de trabajo que es cristiano que... ¿Han escuchado eso alguna vez? Porque las iglesias están llenas de hipócritas. ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿Verdad? La iglesia de Jesucristo no está llena de hipócritas. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Porque hemos sido santificados, justificados, ¿verdad? Ahora, el asunto es que, hermanos, nunca dejemos de testificar por las circunstancias. Recuerde que la mejor defensa es una buena ofensa. La mejor defensa es una buena ofensa. Y ya vamos a hablar de que las armas
que nos da el Señor en esta armadura espiritual son más para atacar que para contrarrestar el ataque. Nunca deje de testificar a pesar de las circunstancias. Esto es algo que Satanás teme y desea que usted haga. Y mientras menos usted testifica, menos compromiso tiene, menos responsabilidad o menos responsable se siente, y entonces cada vez va a estar más apagado. Habla también del escudo de la fe. El escudo era como un ornamento sagrado que se sujetaba al antebrazo izquierdo. Era la enseña primitiva de los soldados romanos. Es fácil reconocer que la clave para el éxito romano en la guerra era el escudo. Pero no solo porque se protegían ellos, sino que ellos iban marchando en el campo de batalla en forma de diamante. 2 o 3, ¿verdad? Filas, 2 o 3 filas con su armamento. Al hombro, hombro con hombro y con la armadura. Y entonces, no solo me protegía yo, sino que protegía al de al lado mío. Pero el que estaba en mi mano derecha me protegía a mí. Eso enseña que todos dependemos de todos, que estamos para protegernos del enemigo. Somos ayuda el uno para el otro. Amén. No es solo, la batalla no es solo. Ellos hacían esta formación de diamante y les ayudaba a que cuando él se descuidaba, el otro estaba protegiéndolo. Esto enfatiza la importancia de la vida de cuerpo. Dependemos los unos de los otros, no somos independientes, somos dependientes, somos más bien interdependientes. Pablo habla de su buena disciplina, allá en Colosenses 2:5. Esa buena disciplina quería decir ordenadamente formado, en la formación que hacemos, no solos nosotros, ¿verdad? Porque si bien es cierto, otro me protege, yo estoy protegiendo a otro. Cuando yo descuido mi formación, no solamente me expongo al enemigo, sino que estoy exponiendo a mi hermano. ¿Se da cuenta? Por eso dependemos en muchos sentidos los unos de los otros. Hermanos, cuando vivimos en relaciones mutuamente interdependientes con otros que tienen toda la armadura, eso nos va a asegurar que tenemos la victoria constante. ¿Se acuerdan de la segunda A? La primera es arriba, ¿verdad? Nuestra relación con Dios. La segunda A es adentro. Si hay una salud, si hay una buena salud, si hay una buena relación entre los miembros de la iglesia, si hay una comunidad, yo me jacto, si me permiten, de decirle a mucha gente que nuestra iglesia tiene una comunidad. Claro, hay algunos que están atrás, esa es la cuarta A, la que no queremos, la que está entre paréntesis, ¿verdad? Y no podemos hacer nada con los que se mantienen atrás, pero los que están adentro forman una comunidad hermosa en donde podemos juntos ayudarnos los unos a los otros y podemos protegernos los unos a los otros, y eso nos ayuda muchísimo. Pregunto, ¿estamos relacionados con un grupo de cristianos suficientemente pequeños para que nos podamos conocer y apoyar unos a otros, o nos mantenemos aislados, luchando solos? Les recomiendo que participen de una casa de oración, de un grupo pequeño en donde usted pueda abrir su corazón y donde sepa que los hermanos que están allí lo van a ayudar, lo van a restaurar, lo van a proteger, no le van a hacer daño, ¿verdad? El yelmo de la salvación, el yelmo protegía la cabeza de estocadas, mantenía la conciencia y la cabeza despejada para la batalla. En 1 Tesalonicenses 5, 8 y 9, si están escribiendo, 1 Tesalonicenses 5, 8 y 9, se refiere a esto como la esperanza de la salvación. Por lo tanto, Pablo no solo está hablando de nuestra salvación actual, que ya la tenemos, sino a la promesa de nuestro destino eterno con Dios. Esa esperanza que tenemos, ¿verdad? El yelmo de la salvación. La confianza que nuestro destino está completamente asegurado, está garantizado en las manos de Dios. Y que ningún ataque de hoy nos puede intimidar para dudar de que ya hemos recibido lo que Él nos ha prometido. Pero también tiene que ver con el presente para que no vivamos en temor. Para que hoy estemos seguros de que si mantengo mi fidelidad al Señor por encima de todas las cosas, si pongo el reino de Dios y su justicia en primer lugar, estar seguro de que todas las cosas van a ser añadidas, de que Él tiene control de todas las cosas, de que Él tiene cuidado de mí. ¿Tiene sentido eso, hermanos? Nuestra salvación en el presente quiere decir que nosotros hoy estamos sirviendo al Señor y que estamos siendo protegidos de todo aquello que nos va a hacer daño. La espada del Espíritu no se refiere a la espada larga, sino se refiere a la daga pequeña que usaban para ataques cercanos, ¿verdad? Una rápida y bien ubicada estocada era más efectiva que un golpe lateral de la espada larga que tomaba más tiempo y dejaba vulnerable al soldado. Esto se refiere a la palabra que
Dios nos da a nosotros. No se refiere tanto a la palabra de Dios, que es la espada, pero se refiere a la palabra rema, la palabra que Dios nos habla en algún momento particular a nosotros y que se mantiene completamente, si nos mantenemos en esa relación con Él, actualizada. Dios nos está hablando constantemente. Dios nos está diciendo constantemente lo que Él quiere que sepamos, lo que Él quiere que hagamos, a dónde nos quiere llevar, qué nos quiere dar. Cuando eso ocurre en nuestras vidas, porque nos mantenemos en una relación cercana a Dios, ¿verdad? Entonces la espada del Espíritu se va a mantener activa en nosotros, nos va a mantener en victoria. Hermanos, si bien el escudo es un instrumento de defensa, la espada es un arma de ofensa, para atacar, para conquistar. No solamente Él nos manda a defendernos, todo lo contrario. El mejor ejemplo es Jesús en el desierto. Para cada tentación que el diablo le lanzó, ¿qué hizo Jesús? Escrito está. ¿Y el diablo qué hizo la tercera vez? Escrito está, ¿verdad? Que a sus ángeles mandará para que te sostengan. Así que lánzate. Y el Señor le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Cada ataque del enemigo, cada ataque que viene contra nosotros, nosotros podemos enfrentarlo y resolverlo, tener la victoria con la palabra de Dios, con la verdad de la palabra de Dios. El conocimiento general de la Biblia, mis amados, de enseñanzas de aquí y de allá no es suficiente. Es como si usted tiene algunas estrategias en la guerra claras, pero no conoce muchas otras, ¿verdad? Usted debe leerse el manual completo. Usted debe estar seguro de qué es lo que la palabra de Dios en realidad dice. Entonces, no es venir los domingos y escuchar algunas cosas, oír algún estudio o agarrar la Biblia y leer algunos versículos de vez en cuando. Es conocer la palabra de Dios para saber cómo aplicarla. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros. No es responsabilidad de su maestro, no es responsabilidad del pastor. Ellos ayudan, pero es responsabilidad suya conocer la palabra de Dios. El conocimiento general de la Biblia no es suficiente. El Espíritu Santo te va a recordar lo que sabes, pero no te va a recordar lo que no sabes. No sé si le pasó alguna vez a usted que durante todo el año escolar, estoy hablando de mí ahora, yo hacía mis tareas, más o menos, pero no estudiaba mucho. Allá en Venezuela había un examen final, que te ponían un examen de todo lo que habías hecho durante el año, y si había salido bien o mal, el examen final determinaba cuál iba a ser tu nota. Entonces muchas cosas que yo no hacía durante el año, la noche anterior al examen final yo estaba estudiando. Después yo le decía, Señor, ayúdame. Y el Espíritu Santo me recordaba lo que yo había estudiado, pero no lo que yo no había estudiado. Y estaba en problemas. ¿Se da cuenta? Señor, ayúdame, recuérdame aquello. Y me recordaba lo que había estudiado. En la vida cristiana es igual. El Espíritu Santo nos va, ¿se acuerdan cuando allá en el libro de Hechos se nos enseña que el Señor nos va a decir, nos va a dar la palabra en el momento oportuno? ¿Qué palabra nos va a dar? ¿Qué nos va a recordar? Lo que ya sabemos, lo que está allí, ¿verdad? Lo que está allí en el disco duro, porque en algún momento lo hemos estudiado, porque en algún momento Dios nos ha hablado, porque en algún momento nos metimos con Dios y Dios nos enseñó la verdad de esa enseñanza. Y entonces ahora el Espíritu Santo nos va a traer a la memoria aquello que ya sabemos. La otra verdad, aunque no es una parte de la armadura, dice, y debemos orar, por encima de todo esto debemos orar en el Espíritu. ¿Qué es lo que estas piezas de la armadura representan, de la armadura espiritual? Representan para nosotros en la guerra espiritual, ¿verdad? Ninguna servirá para nada si no nos mantenemos orando en el Espíritu. Debemos hablar la verdad contra las mentiras de Satanás. Debemos descansar en el hecho de que somos declarados justos por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, no por nuestros propios actos de justicia. Debemos proclamar el Evangelio sin importar cuánta resistencia recibamos. No debemos vacilar en nuestra fe, no importa cuán fuertemente seamos atacados. Nuestra defensa principal es la seguridad de que tenemos nuestra salvación y el hecho de que las fuerzas espirituales de maldad no pueden contra nosotros. Amén. No pueden quitárnosla. No pueden.
Nuestra arma ofensiva está en la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Y la espada penetra ¿hasta dónde? Dice Hebreo, ¿hasta dónde? Hasta los tuétanos y discierne los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Cuando alguien viene con cuentos chinos y te dice algo, no, es que la palabra de Dios va a penetrar aún hasta las intenciones y va a darse cuenta de si realmente lo que quiere decir es la verdad o solamente está fingiendo, pretendiendo. Hermanos, debemos seguir el ejemplo de Jesús en reconocer que algunas victorias espirituales solo son posibles a través de la oración. Solo son posibles a través de la oración. Orar en el Espíritu, y escuchen esto, orar en el Espíritu es pasar tiempos de intimidad con Dios, olvidándonos de todo lo demás, dejándole el control a Dios de este tiempo, dejándole el control de ese tiempo al Espíritu de Dios, con el solo propósito de conocer mejor a Dios, no tanto de pedirle, de quién es Él, de los planes que Él tiene para nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para dedicarle a Dios un tiempo de intimidad? ¿Estoy hablando a algunos aquí esta mañana? Estamos tan ocupados. ¿Hay alguien aquí que está muy desocupado? Si está muy desocupado, tenemos bastante trabajo para ustedes, ¿verdad? No remunerados, de paso. Pero el asunto es que estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para pasar intimidad con Dios. Hermanos, y si eso sigue ocurriendo, déjeme decirle, el 2016 va a ser una réplica del 2015. Pero si usted este año decide, yo voy a hacer a Dios prioridad número 1 en mi vida, los anhelos de su corazón se van a cumplir. Dios le va a dar aquello que usted anhela en su corazón porque su palabra así lo dice. Usted va a alinear su plan con el plan de Dios. Y el plan de Dios para nosotros siempre es mejor que nuestros propios planes. Siempre es mejor. Ahora, hermanos, solo la oración puede mantener cada pieza de la armadura en su lugar. Solo la oración lo puede hacer. Solo en la presencia de Dios entenderemos a profundidad todo lo que significa vivir vestidos con toda la armadura de Dios. Tan pronto nos descuidamos un poquito, dejándole una brecha al enemigo, este se cuela y nos hace daño. La figura que Pablo usa del soldado y del labrador, me identifico más con la del labrador. Ya saben que me gustan la jardinería, me gusta sembrar plantas y otras cosas, ¿no? Bueno, plantas, sembrar plantas. Pero si uno las descuida, si tú dejas 2 o 3 días sin verlas, ¿qué puede pasar? Mi esposa a veces me dice, ¿pero por qué vas a verlas? Le digo, porque a lo mejor si dejo 2 o 3 días, después no las veo. Porque llegan unos gusanitos que aparecen yo no sé de dónde, ¿verdad? Y en un día se comieron todas las lechugas. En un día. Un día que dejé de ir. Un día que dejé de atenderlas. Si nos descuidamos un solo día, ¿verdad? Si le abrimos una brecha al enemigo un día, ¿qué es lo que va a pasar? Él sabe cómo hacernos daño. Tan pronto nos descuidamos un poquito, ¿verdad? Se cuela y nos hace daño. Al igual que cuando un soldado se infiltra, cuando un soldado enemigo se infiltra, puede hacer mucho daño. Y yo estoy seguro de que en la mayoría de las iglesias hay infiltrados, no del gobierno. Eso nos importaría un comino, ¿verdad? Pero hay infiltrados. En Cuba es otra cosa, en Venezuela, en otros lugares quizás sea otra cosa. Aquí no importa. Pero hay infiltrados del enemigo que siempre están poniendo las cosas al revés. Es como cuando un virus o bacteria se mete en nuestro cuerpo. Cuando un pensamiento inadecuado se mete en nuestro cuerpo. Cuando una palabra maldicha, una actitud incorrecta, una acción que no debimos hacer cuando la hacemos, una acción comprometedora, una mirada mal dirigida, causan un daño irreparable, pudiera ser. ¿Verdad? Que solo la gracia de Dios puede perdonar y restaurar. Por eso la guerra espiritual es de todos los días. Debemos estar vestidos con la armadura espiritual todos los días. Mantengámonos alertas y pongamos nuestra mirada en Jesús, vestidos con toda la armadura de Dios, sin bajar la guardia en ningún momento, porque una sola vez puede ser peligroso. Hermanos, Jesús es nuestro mejor ejemplo para la guerra espiritual. Él manejó, como ya dijimos, los ataques del enemigo con la palabra de Dios. Al final de ese pasaje, allá en Mateo 4, 1 al 11,
dice que el diablo entonces lo dejó. Y aquí venían ángeles y le servían a Jesús. Pero el diablo volvió a atacar. El diablo nos va a dejar por ese momento, pero él va a volver, él va a volver. ¿Saben lo bueno de él? Es que él tiene mucha iniciativa en atacarnos, pero no es muy creativo. Siempre podemos descubrir cuáles son sus artimañas, porque la palabra nos da luz para entender cómo él hace las cosas. Y nosotros podemos estar prevenidos y precavidos. Pero si nos descuidamos, entonces ahí nos metemos en problemas. El mejor ejemplo de cómo no comprometerse en una guerra espiritual fueron los 7 hijos de Seba, Hechos 19, 13 al 16, ¿recuerdan? Voy a leerlo, dice, Hechos 19, 13 al 16, dice, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Seba, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Cuál fue el problema? Los 7 hijos de Seba no tenían una relación con Jesús, no conocían a Jesús, sabían quién era Jesús. Y decían, el que predica Pablo, pero no era aquel Jesús con quienes ellos habían tenido una relación personal. Ellos se basaban en Jesús y no estaban empleando la palabra de Dios como su herramienta, como su arma. Como consecuencia recibieron una humillante golpiza, dice la palabra de Dios. Esa no es la manera de cómo manejar la guerra espiritual. Esa no es la manera de cómo enfrentar la vida. Tenemos que hacerlo con el conocimiento personal de Jesucristo. No lo hacemos diciendo, bueno, ese es el Jesús que se predica allá en Grace, a donde yo asisto, ¿verdad? No, es su relación con Dios. Cuando ustedes me llaman para ir a orar por ustedes, es un placer, es un gozo para mí. Pero cuando me dicen, no, porque usted puede orar, no, yo no puedo orar mejor que ustedes. Ustedes lo pueden hacer. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Tiene una relación personal con Dios como quiera tenerla. Y se nos manda a ser vestidos con toda armadura espiritual a todo creyente, a cada uno de nosotros. Es nuestra responsabilidad, es nuestro privilegio también. Mis amados hermanos, es bien importante que nosotros en esta mañana entendamos que la armadura espiritual, ¿qué es la armadura espiritual? Es la misma vida de Jesucristo, es Jesucristo mismo. ¿Qué quiero decir? En Romanos 13, 12 al 14, Pablo escribió, la noche está avanzada, Romanos 13, 12 al 14, si está escribiendo, Romanos 13, 12 al 14, la noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Hablando de Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Debemos andar en su poder. Él es la justicia de Dios. En Él somos justificados. Él es la paz. Solo a través de Él podemos tener paz con Dios y vivir en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Andamos ceñidos, seguros, ¿verdad? En la verdad. Andamos protegidos por la justicia de Él, llevando el evangelio de la paz, así que somos instrumentos de paz. Por esto la armadura de Dios nos trae victoria, porque es mucho más que una cobertura para protegernos. La armadura nos da la victoria porque es Jesucristo mismo actuando en nosotros. Podemos contar con su victoria, porque Él nos cubre como con un escudo y nos usa para bendición de otros. ¿Cuáles son las claves para el éxito de la guerra espiritual? De la vida diaria, de las cosas que hacemos a diario. Primero, que dependamos completamente del poder de Dios, no en el nuestro. Segundo, reprendamos y enfrentemos toda tentación en el nombre de Jesús, no en el nuestro. ¿Recuerdan la ancianita? Que en una ocasión ella se levantó porque habían personas, teólogos y jóvenes, gente discutiendo cómo podían enfrentar la tentación y salir victoriosos. Y la ancianita dijo, yo tengo la respuesta. Entonces le preguntaron, ajá, díganos. Ella dice, bueno, cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, ¿verdad? Yo le pedí a Cristo, usando una figura que usamos mucho, yo le pedí a Cristo que viniera a mi corazón, así que Cristo está allí. Así que cuando el diablo viene a tocar la puerta, yo le digo, Cristo, abre la puerta que te buscan. Y el diablo huye. Tan sencillo como eso, puesto de una manera bien sencilla, bien ingenua y bien infantil, si me permiten. Pero la idea es que enfrentamos las tentaciones no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Señor.
En tercer lugar, nos dice, vistámonos con toda la armadura de Dios, toda. En cuarto lugar, libremos nuestras batallas con la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Recordemos que aunque libramos batallas contra Satanás y sus demonios, no cada pecado o problema es un demonio. No cada pecado o problema es un demonio que necesita ser reprendido y que cada batalla debe ser librada en oración. Hay cosas que usted tiene que decidir. Hay cosas que usted tiene que hacer. Hay decisiones que usted debe tomar. Recordemos que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, no pensemos que la guerra espiritual solamente tiene que ver con los ataques frontales del enemigo. Cuando estamos sintiendo presencias demoníacas en nuestras vidas. No. La guerra espiritual es de todos los días. Cuando nos enfrentamos a nuestro jefe que es un impertinente, ¿verdad? Cuando nos enfrentamos a nuestro vecino o vecina que no la soportamos. Cuando estamos frente a personas que no conocen al Señor y que debemos testificarles, a pesar de que no los conozcamos o a pesar de que no tengamos una relación con ellos. Cuando nos enfrentamos frente a aquella bandeja paisa y al chicharrón que sabemos no nos debemos comer, ¿verdad? Usted se lo da a José Luis, el chicharrón, ¿verdad? Cuando nos enfrentamos a las cosas que a veces no nos damos cuenta que están frente a nosotros y que están siendo puestas allí para que aprendamos a enfrentar aquella situación y sepamos qué es lo que debemos de hacer. ¿Están conmigo todavía? Para que cuando llegue el día malo, estén firmes. Y al final del día usted puede decir, Señor, gracias porque hoy tuve la victoria. Gracias porque hoy fui más que vencedor. Gracias porque tengo la satisfacción de que hoy pude agradarte. Hermanos, la meta es que cuando llegue el día malo, resistamos y nos mantengamos firmes. Repito, el día malo va a llegar sin duda. Debemos prepararnos hoy para que cuando llegue no nos sorprenda, sino que estemos con toda la armadura de Dios y tengamos victoria. ¿Cuántos días de victoria queremos tener este año? Todos. Este año es bisiesto, ¿verdad? Okay, tenemos un día más, un día menos. Un día más. Okay, estoy probándolos, ¿verdad? Entonces, vamos a tener un día más. Okay. El asunto es que, ¿cuántos días de victoria queremos tener este año? ¿Cuál va a ser nuestra prioridad? ¿Cuáles son nuestros anhelos? ¿Cuáles son nuestras metas en la familia? ¿Cuáles son nuestras metas en el trabajo? ¿Cuáles son nuestras metas en cuanto a nuestra salud? ¿Cuántas son nuestras metas espirituales en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con la iglesia, con los hermanos, en las actividades? Si dejamos las cosas a la deriva, el año va a ser a la deriva. Vamos a andar como barcos sin timón. Si no planificamos las cosas no van a salir como deberían salir. Va a pasar lo que queremos que pase. Entendiendo que nuestras vidas están en las manos de Dios y entendiendo que el gran poder es del Señor. Amén.